Buñuelos, huesos de santo, panellets, claveles o gladiolos honran a los difuntos en el Día de Todos los Santos, un día de tradiciones en el que los cementerios se llenan de todo tipo de flores y en el que los aragoneses disfrutan en sus hogares de dulces típicos. Aunque los comercios registran novedades, floristas y pasteleros aseguran que sigue habiendo preferencias a la hora de la compra. Lo que más sigue gustando son los huesos y los panellets. Lo que pasa es que tampoco es una fecha en la que vaya subiendo, se mantiene ahí, es una fecha de tradición. Y si nos basamos en hoy, pues es que se está apoderando más Halloween que los huesos y los buñuelos. Al final se va a apoderar la calabaza al hueso y al buñuelo. La flor más vendida sin duda es el clavel, con gladiolo, margaritas, pero también es verdad que la gente va cambiando, otras generaciones van comprando otro tipo de flores, como pueden ser los liliums o flores un poco más diferentes, las gerberas, o flores que no son tan habituales, pero que ya la gente se las sube al cementerio. El Día de Todos los Santos supone un desembolso económico para los aragoneses que se mantiene respecto a años anteriores, aunque con una ligera tendencia a la baja. Tanto floristerías como pastelerías registran un gasto medio similar. De 20 a 30 euros de media. Bueno, pues se puede gastar 15, 20 euros, si son centros ya 40, 50, una cosa así. A pesar de la crisis, no solo Halloween se encarga de endulzar estos días festivos. La gente tiene ganas de endulzarse la vida. Igual es precisamente por eso, porque está todo tan amargo, la gente está tirándose al dulce.